Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. Se concede el uso de la palabra al señor senador Emilio Álvarez y Casa, del Grupo Plural, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Guardia Nacional en materia de migración. Por favor. Gracias, senadora presidente. Colegas de la Asamblea, acudo a esta tribuna para presentar una iniciativa para modificar las atribuciones que esta soberanía otorgó a la Guardia Nacional en materia migratoria. ¿Por qué es necesario revisar las atribuciones que hemos dado o que la mayoría decidió dar a la Guardia Nacional en materia migratoria? Eso se vuelve una necesidad porque hemos militarizado o se ha militarizado la política migratoria a través de la intervención de la Guardia Nacional. Sería muy importante, muy necesario que pudiéramos recorrer juntos lo que sucede en la frontera sur, pudiéramos hacer un recorrido como integrantes de la permanente, también lo que sucede en la frontera norte. La militarización en materia migratoria es realmente una vergüenza. Y los datos están a la vista. De mayo del 2022 se presentó el informe de seguridad. Recibimos nosotros el balance. De ahí nos informan que poco más de 28,000 efectivos de la Guardia Nacional están dedicados a labores de contención de la migración. La verdad de las cosas es que hoy México ha abandonado el paradigma de solidaridad y ha abrazado el paradigma de seguridad en el fenómeno migratorio. Hoy utilizamos a la Guardia Nacional para contener el flujo migratorio. Usamos a las Fuerzas Armadas para contener el flujo migratorio. E infelizmente el tema va para peor. E infelizmente la pandemia y la violencia en Centroamérica lo que están dejando son mayores flujos migratorios, no solo de la región, sino de lugares como Asia y África. Así como hoy la tercera parte de los deportados de Estados Unidos son mexicanas y mexicanos, se ha incrementado la migración por la pobreza. Eso va a suceder y seguir sucediendo en la frontera sur. Y lo que los datos nos reportan, estoy hablando de datos oficiales, es que de mayo a noviembre, en eventos de presencia de la Guardia Nacional, ahí donde se reportaron violaciones a los derechos humanos, en 80% de esos casos estuvo la Guardia Nacional. Se han incrementado, por supuesto, las quejas en la CNDH respecto a la actuación de la Guardia Nacional. ¿Cuáles son algunos de los elementos de las denuncias que se han identificado? Se han identificado diversas acciones del uso desproporcional de la fuerza. Incluso se han detectado en las estaciones migratorias siglo XXI prácticas del uso excesivo y que pueden ser calificados como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y los tratos de sobrepoblación que se presentan en las diversas estaciones de detención también pueden ser ya calificados como graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Se han reportado y documentado por diversos organismos civiles, públicos, nacionales e internacionales, actos indebidos de elementos de la Guardia Nacional, como irrupción en iglesias y en residencias para detener y perseguir a personas migrantes. Todos ellos cometidos por agentes de la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración. Incluso, contrario a lo que mandató esta soberanía, se ha documentado la participación ilegal de las fuerzas de seguridad, incluidos agentes de la Guardia Nacional, en la detención de niños, niñas y adolescentes. Comentábamos, Presidenta, hace 2 semanas el resultado de la visita in situ que hicimos a Chiapas, cómo infelizmente se ha documentado ya, contrario a lo que se decidió de no detener a niños, niñas y adolescentes y sus familias, el uso de figuras similares y conexas que son no otra cosa que detención. Por eso esta iniciativa lo que busca es modificar las atribuciones que tiene la Guardia Nacional en materia migratoria.
México debe dar el ejemplo a Estados Unidos y al mundo de lo que debe ser una política migratoria ordenada. México debe dar el ejemplo, no haciendo mal hecho, con menos recursos y con menos condiciones, lo que hace la Border Patrol en Estados Unidos. Hoy por hoy, la intervención de la Guardia Nacional en materia migratoria genera violaciones sistemáticas, estructurales en materia de derechos humanos. No podemos seguir cerrando los ojos a lo que está sucediendo. La intención original de este gobierno, Presidenta, era una política migratoria absolutamente avanzada. Infelizmente, esa ya no es la realidad. Usted, como secretaria de Gobernación, hizo eventos que fueron paradigmáticos. Hoy, esa voluntad expresada de inicio no tiene nada que ver con lo que sucede en la frontera sur. Tenemos que revisar la actuación de la Guardia Nacional, empezando por quitarle las atribuciones en materia migratoria. Por su atención, muchísimas gracias.